Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen. En este canal te vas a encontrar con recetas súper ricas, económicas y fáciles de preparar. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer unas berenjenas que estoy segura se va a convertir en uno de tus platos favoritos. Además, utilizaremos ingredientes simples y fáciles de conseguir. Para esta receta estoy usando esta berenjena que es grande y rinde bastante. Ya la he lavado previamente y la vamos a pelar. No mucha gente sabe cómo cocinar la berenjena y por eso no la compran. Pero la berenjena es una fuente de muchas vitaminas y minerales como magnesio, ácido fólico, potasio, mejor dicho, es súper nutritiva. Después de pelar la berenjena, la vamos a cortar en pedacitos pequeños, así como te lo estoy mostrando en este video. Es muy importante cortar los pedacitos de berenjena del mismo tamaño para que se cocinen de manera uniforme. Cuando ya tengamos los pedacitos de berenjena, los vamos a espolvorear con sal para eliminar el amarguito y dejarlas más suaves y sabrositas. Y las dejamos reposar unos 15 a 20 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar los condimentos para esta receta. Y necesitamos 3 dientes de ajo que vamos a machacar muy bien. Cuéntame en los comentarios si has probado la berenjena y cómo la preparas. Estoy segura que esta receta te va a encantar. También necesitamos 3 ramitas de cebolla. Y vamos a cortar la parte blanca y la parte verde por separado porque la vamos a usar en diferentes momentos de la receta. Otro ingrediente clave en esta receta es el jengibre. Estoy un poquito segura que casi no lo has usado en tus recetas. Si no lo has usado, te lo recomiendo. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, digestivas y le da un sabor único a tus platos. Si has visto mis videos, te has podido dar cuenta que también le he hecho jengibre a mis salsas y quedan espectacular. También necesitamos diluir 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz en 3 cucharadas de agua. Y vamos a revolver hasta que toda la maicena se disuelva y no veamos ningún grumito. Bueno, ya han pasado 15 minutos y esto es lo que generalmente yo hago cuando preparo estas berenjenas. Esta agüita es el líquido que se ha extraído de las berenjenas debido al proceso de salado. Básicamente, la sal actúa como un deshidratante natural y ayuda a extraer el exceso de humedad de las berenjenas. Y es importante botar este líquido ya que puede tener parte del sabor amargo y pues no queremos mezclarlo con nuestro plato final. Después de botar el agua, te recomiendo que enjuagues las berenjenas para eliminar cualquier rastro de sal antes de utilizarlas en la receta. Y así tener el sabor y la textura perfecta al momento de cocinarlas. Luego las secamos con papel toalla y lo vamos a hacer despacito, como dándole unos cariñitos a nuestra berenjena. Acuérdate que todo lo que cocinas con amor sabe súper rico. Bueno, ya tenemos la berenjena lista. Ahora vamos a colocar 3 cucharadas de aceite en un sartén. Y cuando esté caliente, le vamos a echar la parte blanca de la cebolla. Luego le echamos el ajo. Y luego le echamos el jengibre. Dejamos saltear estos vegetales como por 3 minutos hasta que tomen un color bien doradito. Y ten cuidado de que no se vayan a quemar. Lo retiramos del sartén y adicionamos 3 cucharadas de aceite. Echamos los pedacitos de berenjena y los vamos a mover poco a poco para que tomen un color dorado. A mí me gusta que se vean bien oscuritas. Esto es como si estuviéramos colocando la berenjena en una plancha. Cuando ya veamos que la berenjena toma el color que nosotros queremos, así como esta que se ve doradita, le echamos los vegetales que salteamos anteriormente, la cebolla, el ajo y el jengibre. Y les cuento que no veo la hora de probar este plato. El olor es irresistible. Para complementar el sabor de estos ingredientes, le vamos a echar una cucharada de salsa de soya. Si te gusta el picantico, le puedes echar una pizquita de pimienta roja. Luego le echamos la maicena
y nos aseguramos de revolverla bien antes de echarla al sartén. También le adicionamos 6 cucharadas de agua. Y para resaltar el sabor de este plato, le vamos a echar una cucharadita de aceite de ajonjolí. Este aceite es un excelente complemento para las berenjenas y los otros ingredientes en esta receta. Antes de apagar la estufa, adornamos nuestro plato con los pedacitos de cebolla verde que habíamos picado anteriormente. Este plato se come calientico y lo puedes acompañar con arroz blanco o servirlas para complementar otros platos principales. No dudes en probarlo y experimentar con los sabores agregando tus propias especias y condimentos favoritos. Gracias de nuevo por acompañarme en este video y suscribirte al canal para más deliciosas recetas y truquitos de cocina. Hasta la próxima, mi gente linda, y nos vemos en la próxima receta. ¡Buen provecho! ¡Chao!